Muy buenas noches a cada uno de ustedes, bienvenidos, esta es la Casa de Dios, Palabras de Vida Eterna. Y estamos en el discipulado virtual, denominado Edificados en la Palabra de Dios. Así que hoy estamos continuando con el estudio del Evangelio de la epístola de la primera carta de Juan, y estamos en el capítulo 3. Empezamos el capítulo 3, así que voy a invitarles a abrir su Biblia en Primera de Juan, capítulo 3, y vamos a iniciar con el versículo 1. Pero antes, cierra tus ojos, inclina tu cabeza, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Padre, que en tu gracia y en tu favor, Padre, nos unes para poder estar en tu presencia y darte las gracias, darte toda la gloria, la honra a ti, Padre, y pedirte mediante tu Espíritu Santo nos reveles cada palabra que vamos a oír, Señor, para poner nuestra fe, atesorarla en el corazón y asimismo, Señor, ponerla por obra. Háblanos, Espíritu Santo, llénanos de ese conocimiento y de esa sabiduría, porque estamos en el proceso de crecer y madurar espiritualmente. Y es por eso que te pedimos que nos hables. Estamos aquí con la mente receptiva, el corazón preparado, listo para que sea sembrada cada palabra, será atesorado y puesto por obra con fe. Y así podremos madurar espiritualmente y cumplir con la voluntad de Dios para nuestra vida. Háblanos, Espíritu Santo, que tu pueblo oye. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. La palabra de Dios dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso este mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Bendita sea la palabra de Dios. El título de este mensaje es Hijos de Dios. Como dice la palabra, hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los hijos de Dios son los creyentes que han sido adoptados por Dios como su familia. Es la línea de descendencia, de fidelidad, de amor, de obediencia a Dios. Son los que tienen, primero, comunión verdadera. Y esa comunión es con su Padre. En Job, capítulo 1, versículo 6, la parte A dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Mira, creemos en Dios, conocemos a Cristo, lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Entonces, tenemos ese nuevo nacimiento. El Espíritu Santo se une a nuestro espíritu resucita y ese es el nuevo nacimiento. Ahora necesita restaurar toda nuestra alma y nuestro cuerpo. Y es por eso que los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo, ellos pueden tener la comunión verdadera, porque al aceptar a Cristo aceptamos que Él es el Mesías y que Él era el Cordero inmolado, que hizo el sacrificio perfecto para perdonar todos nuestros pecados, y todo eso lo hizo en la cruz. ¿Ve? Y se rompió el velo que separaba entre el lugar santo, la presencia de Dios. Ahora podemos entrar gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque hemos sido justificados, hemos sido santificados,
Todos nuestros pecados han sido perdonados. Entonces, el Padre nos recibe como su Hijo. Qué maravilloso, ¿no? Podemos entrar, podemos ir confiadamente ante el trono de Dios, ante el trono de nuestro Padre, a darle toda la gloria, toda la honra, adorarle en espíritu y en verdad, y también alabarle, y luego a contarle todo, a pedirle perdón, y por último, a pedirle lo que necesitamos. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, en nuestro nuevo nacimiento, como hijos de Dios, tenemos comunión verdadera con nuestro Padre. Lo segundo es que tenemos fe y adopción. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nuevo nacimiento, nueva identidad, nuevo sistema de vida, y entonces tenemos también esa potestad, porque nuestra fe va creciendo, va afirmándose. Dios nos da la gracia y el favor, y Él nos ayuda a tener esa fe, porque somos sus hijos. Qué maravilloso, ¿no? 3, nosotros como hijos de Dios tenemos la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha hecho morada en nuestro ser interior. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y entonces Él nos guía para hacer morir la carne, para renovar nuestro espíritu de entendimiento, para empezar a transformarnos en esos hijos de Dios que están separados para hacer lo bueno, para amar, para perdonar al prójimo. Entonces, con la guía del Espíritu Santo, nosotros vivimos esta nueva vida. En Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Ahora, los hijos de Dios también tienen la herencia de Dios. En Romanos 8:17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Qué maravilloso, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús, Él es el primogénito y Él le ha sido dado toda la herencia. Cuando pertenecemos y somos adoptados en la familia de Dios, entonces el Señor Jesucristo comparte como hermano la herencia. Por eso somos coherederos. Toda la herencia que tiene el Padre nos es entregada a todos los hijos. Qué maravilloso. También, como hijos de Dios, tenemos la vida eterna. En Juan capítulo 10, versículos 28 al 30 dice: yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre, que me ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Qué maravilloso, ¿no? Como hijos de Dios también tenemos la vida eterna. Y dice, si Él nos da la vida eterna, entonces nunca vamos a morir. Y nadie podrá arrebatarnos de la mano de Dios.
Nuestro cuerpo, cuando dejemos este mundo, nuestra alma y nuestro espíritu irán a la presencia de Dios. Pero nuestro cuerpo será enterrado. Ahí estarán en el cementerio, hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Cuando Él venga, dice, los muertos primero saldrán, tendrán un cuerpo glorificado y se unirán en el cielo con Cristo. ¿Ve? Si hemos nacido de nuevo, entonces ya no vamos a volver a morir, porque ya tenemos vida espiritual, propósito espiritual. Estamos en este mundo solamente hasta que se cumpla el tiempo. Y si quizás cuando la segunda venida de nuestro Señor Jesús estemos con vida, seremos arrebatados. Qué maravilloso, ¿no? Seremos ese ejército de Dios. El Señor Jesús viene a juzgar por segunda vez. Ya no viene a expandir el reino, a hacer el llamado de arrepentimiento, a que le reciban como su Señor y Salvador. Ya no, sino va a venir a separar la paja del trigo. Va a venir a hacer juicio. Y aquellos que no han recibido a Cristo, bueno, entonces la seguridad que como hijos de Dios tenemos vida eterna. Nadie puede quitarnos esa vida, nadie puede arrebatarnos de la mano del Señor. Qué maravilloso. Como hijos de Dios también tenemos el poder y la autoridad espiritual. El Señor nos ha puesto en una posición más alta. Ya no somos simples mortales, ya no somos simples seres humanos naturales, con la condición caída, sino que ahora tenemos una nueva vida espiritual, una nueva posición, y en esa posición tenemos el poder y la autoridad espiritual. En Mateo 28, 18 al 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa palabra que dice, yo estoy con vosotros, ese es la autoridad y el poder espiritual que tenemos en Cristo. Él nos respalda, porque tenemos esa comisión. Él nos da el poder para seguir llevando el mensaje de Dios, para seguir evangelizando, para seguir dando el testimonio de Jesucristo y la obra que hizo en la cruz y de todo lo que viene. Qué maravilloso, ¿no? Y como hijos de Dios también tenemos la esperanza viva. La gente del mundo que no tiene a Cristo en su corazón, su esperanza muere cuando ellos mueren físicamente. Pero nosotros, ni la muerte nos quita la esperanza, porque tenemos vida eterna. Y hay una esperanza mucho más gloriosa, una esperanza viva. En Apocalipsis 22, versículo 12 dice, miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. ¡Qué maravilloso! El Señor viene. Algunos dicen que no, pero el Señor viene. Y Él viene trayendo nuestra recompensa. Él viene a traer el pago. Recompensa a los hijos de Dios que han vivido amando y obedeciendo a Dios y amando a su prójimo. Y el pago por todo lo malo que ha hecho y no tiene ese abogado, no tiene esa gracia, porque no ha recibido a Cristo, no ha nacido de nuevo. Entonces será juzgado con la ley.
a condenación de muerte eterna y llevado al infierno. El infierno es real. En 1 de Pedro 4:7, la palabra de Dios dice: ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Nuestra esperanza viva es de que el Señor siempre nos va a ayudar a mantenernos alertas, despiertos, a no adormecernos, sino a estar siempre sobrios y con la mente despejada, con la mente llena de luz. Eso se refiere cuando dice la mente despejada, una mente llena de luz. Cuando la mente se llena de luz, no hay penumbras que avancen. Toda tiniebla deja de ser, porque la luz brilla y las tinieblas retroceden. Qué maravilloso, ¿verdad? Y entonces, con una mente despejada y con todo nuestro ser en alerta, espíritu, alma y cuerpo, entonces ahí nosotros podremos tener una buena comunión con Dios, podremos orar bien, podremos interceder bien, podemos llevar nuestro ministerio bien, nuestro trabajo bien, nuestra familia bien. Qué maravilloso. Entonces, esa es la esperanza viva, que cuando hacemos todo bien las cosas, el Señor trae nuestra recompensa. Bendito sea el Señor. Ese es el gran amor de Dios que ha mostrado a todo el mundo, pero solo lo reciben los que son hijos. Solamente los hijos. Ahora veamos la característica del amor. ¿Ve? Hemos visto por qué o cómo y qué es lo que somos como hijos de Dios. Ahora veamos esa característica de ese gran amor. Primero, ese gran amor de Dios es sacrificial. No se basa en nuestros méritos, sino en su gracia. Envió a su Hijo a morir por nosotros, sabiendo que aún éramos pecadores. En Romanos 5, versículos 8 al 9, nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Qué maravilloso, ¿no? Ese amor es un amor de entrega sacrificial. O sea, va más allá de una entrega completa, total. Es sacrificial. O sea, es una entrega completa, pero que tiene un precio, un alto precio, costo de vida y derramamiento de sangre. De cargar con todos los pecados de la humanidad, esperando que esa humanidad responda con fe y reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Ese es el amor sacrificial, que entrega hasta su Hijo. No solamente entrega lo mejor, sino entrega a su Hijo para muerte, para que el que crea tenga vida eterna. Qué maravilloso. Segundo, la característica de este gran amor de Dios es que es incondicional y es eterno. No te pide primero cambia, sino Él te ofrece por gracia la salvación, para que tú creas, lo atesores en tu corazón y con tu boca confieses. Lo recibas con tu boca, hagas esa declaración de fe
Entonces ahí se recibe, en esa nueva vida y en ese nuevo corazón que nos ha entregado, se recibe ese amor incondicional. Y ese amor es eterno, porque se muestra en la eternidad. Desde el Génesis hasta Apocalipsis, su amor se muestra siempre incondicional, esperando que respondamos con fe, con amor, todo lo que el Señor nos entrega. Hacerlo como Él, de acuerdo a su voluntad y a su plan, para que se cumpla. Qué maravilloso. En Lamentaciones 3, versículos 22 y 23 dice: por el amor del Señor no hemos sido consumidos, y su compasión jamás se agota. Cada mañana renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad, muy grande es su amor. Por eso es incondicional y por eso es eterno. No condiciona y siempre se renueva. Permanece vigente, no tiene fecha de vencimiento. Qué maravilloso, ¿verdad? Un amor eterno. Va de generación en generación y no cambia. Y tercero, el amor de Dios es transformador. Un transformador de verdad, porque transforma por el poder del Espíritu Santo todo nuestro interior. La Biblia revela que Dios nos amó primero, y ese amor inspira nuestra forma de amar a los demás. El amor de Dios llega a nuestro corazón y empieza a transformar nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón. Entonces actuamos diferente. Antes teníamos un conocimiento errado del amor. El mundo nos ha hecho conocer como el amor, un amor eros. Pero Dios nos hace conocer que es un amor ágape, porque tiene el poder de transformar, de quitar todo lo malo, de desaprender, de sacar de raíz todo lo malo aprendido y transformar con la verdad de Dios. En primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Un ejemplo bien claro. Si tú no vences el temor, si tú no te atreves a obrar con fe, aún sintiendo temor, entonces el amor necesita que te perfecciones, porque no nos ha dado un espíritu de temor, sino nos ha dado un espíritu de amor y de poder y de dominio propio. Entonces podemos vencer toda la naturaleza humana, la carne y el cuerpo. No va a dominar, sino se impone el Espíritu Santo. Entonces el alma y el cuerpo obedecen, se sujetan, se someten. Esa es la transformación. Qué maravilloso. Continuemos. Entonces somos hijos de Dios, y como hijos de Dios podemos tener comunión verdadera, podemos tener fe y adopción, la guía del Espíritu Santo. Somos herederos con Cristo, tenemos la vida eterna, poder y autoridad espiritual y una esperanza viva. Y ese amor se caracteriza por ser sacrificial, incondicional, eterno y transformador. Continuemos. En 1 de Juan 3, versículos 12 y 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él
se manifieste, o sea, Cristo, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¡Qué maravilloso! A esto se llama una esperanza que purifica. La esperanza que tenemos en Dios. Que Cristo volverá por nosotros. ¿Ve? Y esa esperanza en que Dios cumple su promesa. Si Él ha iniciado la perfección en nosotros, la va a terminar. ¡Qué maravilloso! Porque estamos siendo, ¿qué cosa? Perfeccionados. Y esa esperanza viva es como el combustible para portarse bien, para seguir siendo transformados por el Espíritu Santo. Porque ya somos santos, apartados, para ser preparados, transformados y hacer el bien. Como hijos de Dios todavía no sabemos lo que seremos en el futuro. Lo que sí sabemos es cuando Cristo regrese, seremos como Él, pues lo veremos tal como Él es. Ser perfeccionados en Cristo es un proceso continuo de crecimiento espiritual, de madurez y gracia. Esto nos exige que paso a paso estemos siendo perfeccionados. No es una perfección inmediata. Nadie te impone manos y ya quedas perfecto en todo. ¿Ve? Sino que depende de todo un proceso y salir aprobado. Y eso conlleva sacrificio. Porque hacer morir la carne, hacer morir los malos deseos, hacer morir el orgullo, la avaricia, la envidia, la codicia, el odio, los deseos de venganza, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Demanda esfuerzo, sacrificio, demanda tiempo. Jesús trabaja en transformarnos y cuando estamos débiles nos fortalece. Cuando estamos caídos nos levanta y camina con nosotros. En lugar de no cometer errores, alcanzar la perfección espiritual, que en griego es la palabra teleios, que significa estar espiritualmente completo, maduro y firme en el amor de Dios. Filipenses 1, versículos del 5 al 6 dice: por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué maravilloso, ¿no? O sea, tenemos que avivar nuestra esperanza. Si el Señor empezó ese trabajo, Él lo va a terminar. Y eso representa para nosotros que entramos en la fábrica espiritual y estamos siendo cada etapa procesados. Cada vez que leemos nuestra Biblia, escuchamos un mensaje, el Espíritu Santo nos revela la palabra, llega a nuestro corazón, se atesoran ahí, entonces salimos afuera, ahí está la prueba. Si salimos aprobados, maduramos. Estamos siendo perfeccionados. Si no, a volver otra vez, como los aplazados en un colegio, en una universidad. Si te aplazas, repites la lección, repites el curso, hasta que apruebes. Es igualito. Por eso, para pasar todo ese proceso, necesitamos esa esperanza, que al terminar el proceso, estaremos más semejantes a Cristo, que es la voluntad de Dios.
Según la Biblia, la esperanza que purifica se refiere a la certeza del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Saber que un día veremos a Jesús y seremos como Él. Eso nos motiva. Enciende la llama de la esperanza para vivir una vida santa y apartada de todo pecado en estos días, en la vida aquí en la tierra. Ese es nuestro principal motivador. Y las características de esta esperanza que purifica es que pule todo nuestro interior. No es un simple deseo pasivo, sino una motivación activa. Quien anhela encontrarse con Cristo, con un Dios santo, entonces busca modelar su carácter a imagen de Cristo. La característica de una esperanza viva es de que siempre anhela la presencia de Dios. Como ciervo que brama por corrientes de agua, así está deseando la presencia de Dios, la palabra de Dios, la revelación de la palabra. Aprender más, conocer más a Dios, seguir más el ejemplo de Cristo. La esperanza viva requiere de una acción personal. Este versículo que estamos estudiando señala que se purifica a sí mismo, aunque la salvación y la transformación final son obra de Dios. El creyente tiene la responsabilidad de colaborar en el proceso, siendo obediente, alejándose del pecado, tomando una decisión radical y siendo responsable, siendo fiel, dejando el pecado. Y tercero, una esperanza viva está conectada con la pureza del corazón de Cristo. Porque Cristo es nuestro modelo a seguir, porque Él ha mostrado tener una pureza impecable. Eso eleva nuestro estándar de vida espiritual y moral y nos anima a seguir. En 2 Corintios 7, versículo 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¡Qué maravilloso! Aquí Pablo está conectando la promesa de Dios con la necesidad de limpiar nuestras vidas. Porque él dice: así que, amados, puesto que tenemos la promesa, está una esperanza viva en nuestro corazón, entonces limpiémonos de toda contaminación del cuerpo y del alma y del espíritu. Y así seremos perfeccionados en la santidad por el temor de Dios. Qué maravilloso, ¿no? El temor de Dios cuida y protege nuestra santidad y nos perfecciona cada día. En Tito 2, versículo 11 al 13 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivimos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Qué maravilloso. Esa esperanza viva nos hace siempre permanecer celosos de buenas obras, de purificarnos de toda inequidad, de manifestar siempre una vida sobria en la palabra de Dios,
justa en la verdad de Dios y piadosa en la promesa y en la voluntad de Dios, en la gracia de Dios. Entonces, como podemos ver, que es esperanza viva, describe cómo la gracia de Dios nos enseña a renunciar a la impiedad mientras aguardamos la esperanza bienaventurada, dice. Y luego veremos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Qué maravilloso, ¿verdad? Continuemos. En 1 de Juan 3, versículo del 4 al 6 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecados en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no ha visto ni ha conocido a Dios. La ley lo ha dado Dios. La ley lo ha establecido Dios. Entonces, si conoces a Dios, conoces la ley. Conoces sus mandamientos, sus decretos, sus preceptos. Y Él nos manda a cumplirlos. Conoce bien, dice, estudia la palabra de día y de noche, atesórala en tu corazón y ponla por obra. Y todo lo que emprendas, todo lo que hagas, prosperará en todo, dice, saldrá bien. Qué maravilloso. Entonces, ¿qué necesitamos para alejarnos del pecado, para no cometer pecado? Es permanecer en Cristo. El que permanece en Cristo, dice, no peca. El que permanece en Cristo no peca. Permanecer en Cristo significa mantener una relación viva y constante con Él. Implica mantener y depender de su gracia, como esas ramas dependen de la vid para vivir, obedeciendo sus mandamientos, estudiando, escudriñando su palabra, orando, ayunando y dando testimonio de esa palabra transformadora a los demás. En Juan 15:4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, la rama, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Qué maravilloso, ¿no? Cuando permanecemos, estamos dentro de Cristo. Y cuando estamos dentro, toda la naturaleza divina, toda la savia empieza a inundarnos y a cambiarnos. Y nos vuelven esas ramas fructíferas. Qué maravilloso. Entonces, las disciplinas y las actitudes claves para permanecer en Cristo es vivir en la palabra. Seremos esas ramas fructíferas cuando vivimos con amor, con obediencia, fiel a Dios. Cada una de sus palabras. Conocer, meditar y aplicar las escrituras cada día de nuestra vida. Va moldeando nuestra mente, nuestra alma, va sujetando al cuerpo y sus deseos. Lo segundo, las disciplinas son la oración constante. Permanecemos en Cristo cuando tenemos esa oración perseverante, oración personal y oración de toda la iglesia. La iglesia va a la casa de Dios. Y en la casa de Dios todos los hermanos son el cuerpo de Cristo. La cabeza es Él. Y entonces dice, el mandamiento es de que oremos todos unidos, la iglesia, por el que sufre.
ayudemos a sobrellevar las cargas del hermano, dice, con nuestras oraciones. Y es por eso que la iglesia se reúne. Por ejemplo, aquí la Casa de Dios, Palabras de Vida Eterna, tenemos un grupo a las 5 de la mañana, iniciamos, hasta las 6:30 estamos orando por cada uno de los integrantes de la Casa de Dios. Cada uno pide su petición a Dios. Y cada uno pide por su hermano, por su hermana, por su familia, por la iglesia, por el pastor y por todos. Y hay otro grupo a las 8 de la noche, que también nos reunimos. Y como pastor, estoy a las 5 de la mañana, estoy a las 8 de la noche. Y ahí seguimos orando, porque la columna vertebral de una iglesia victoriosa con un gran avivamiento espiritual es la oración. Esa oración ferviente, porque dice el Señor, la oración del justo lo puede todo. Y el mandamiento de nuestro Señor Jesús, que dice, cuando están ustedes 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré ahí. Y lo que pidan les será concedido. Si piden con fe y piden en mi nombre, dice Jesucristo. Todos unidos. Es un cuerpo unido en oración, en clamor. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Segunda de Crónicas dice, si este pueblo viene, se humilla, ora, se arrepiente, yo lo escucharé. Mis ojos estarán puestos en ellos, mis oídos estarán atentos. Y yo voy a restaurar todo, dice el Señor. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, una oración perseverante, constante, es mantener esa comunicación íntima y diaria con Dios, reconociendo que Él es nuestro Dios Todopoderoso, es nuestro Padre y Él es nuestra fuente única para todas nuestras necesidades. Y Él tiene toda la sabiduría para que nosotros podamos aplicarla a la vida y así solucionar los problemas. Un cristiano verdadero no es el que no hace nada o da respuestas que no sirven a los problemas, sino un cristiano verdadero es el que sabe dar una respuesta correcta y verdadera para solucionar el problema y solucionarlo para siempre, no momentáneamente. Con la sabiduría de Dios, con la palabra de Dios, es verdad, es luz. También nosotros podemos permanecer en Cristo, obedeciendo por amor, no por obligación, no por una recompensa, no por un pago o por un salario, no, sino con humildad sirviendo a los demás. Mientras uno sirve a los demás, el Señor se ocupa en proveer todo lo que necesitamos. Porque su palabra dice, mira el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se te dará por añadidura. No nos faltará nada cuando somos esos dadores alegres. Todo lo que hay en nuestro corazón lo damos con alegría y lo damos lo mejor, porque el amor de Dios es sacrificial, como hemos visto. Qué maravilloso, ¿no? Obediencia por amor es demostrar nuestra fe, siguiendo los mandamientos y viviendo como Jesús vivió. Jesús fue obediente, fiel con su Padre. Amar al prójimo. El apóstol Juan enseña que el amor mutuo es evidencia que Dios permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Dios. No hay otra manera para poder amar a los demás. Primero somos amados por Dios
Y luego amamos a los demás. Por nuestras propias fuerzas no podemos. Amar al prójimo. Y por último, permanecer en Cristo nos hace dar fruto. Fructificar y multiplicar es el mandamiento de Dios. Una vida conectada a Cristo produce una forma natural de sobreabundancia en fruto espiritual. Algunos le llaman de prosperidad en riquezas espirituales. No hagas tesoros en el mundo, sino haz tesoros en el reino de Dios. Hacer esos tesoros con frutos del amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad. Qué maravilloso. Entonces, nosotros debemos permanecer en Cristo para no pecar, porque somos hijos de Dios. Continuemos. Juan 3:7. Juan 3:7 dice la palabra de Dios: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El mandamiento que dijo nuestro Señor Jesucristo, hay un mandamiento nuevo: amarás a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu vida, con todo tu ser. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está toda la ley y los profetas, el cumplimiento de todo. Entonces, mostramos que somos hijos de Dios cuando permanecemos en Dios, y cuando permanecemos en Dios, la justicia de Dios está con nosotros. Por eso dice, el que hace justicia es justo. El que practica el pecado es del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Cristo es el único que puede deshacer las obras del diablo. La simiente de Dios permanece en él. Nosotros permanecemos en Cristo. Y entonces tenemos el poder, el dominio propio y el amor de Dios para resistir al pecado, para huir el pecado y no pecar. Porque hay dos maneras de no pecar. Una, huyendo del pecado, y la otra, con decisión firme de no pecar, no caer en tentación, con la ayuda de la gracia y el favor de Dios. Porque somos hijos de Dios y el Señor responde a nuestro clamor. Decir, Señor, no puedo, esta tentación viene muy fuerte, y el Señor te va a dar la salida. Cuando quieres tomar la justicia con tus propias manos, el Señor te va a enseñar y te va a decir que Él es el único juez y que Él es el que hace justicia. Entonces debemos dejarlo todo a Él y nosotros amar y perdonar a nuestro hermano que nos ha ofendido o ha pecado contra nosotros. Somos nacidos de Dios, somos hijos de Dios y tenemos que ser justos. Tenemos que vivir en la verdad y en la luz. Tenemos que amar a Dios y obedecer a Dios. Y tenemos que amar a nuestro prójimo, tal como Él nos ama, tal como Él nos perdona, así mismo perdonar a los demás. Que en nuestra boca siempre salga palabras de bendición, que reedifiquen el alma, el espíritu de las personas que nos oyen, que exhorten a las personas que nos ofenden,
a reconocer su error, a pedir perdón a Dios y a pedirle ayuda para que no vuelva a cometer el pecado. En Juan 6, versículo 56, la palabra de Dios dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Esta es la comunión. Esta es lo que Cristo nos ha mandado que hagamos. Hagan como un recordatorio la cena del Señor. Participen ustedes en esa cena del Señor y hagan como recordatorio. Y confiesen que ese pan ha sido el cuerpo de Cristo, partido, roto y entregado para los demás. Y lo mismo la sangre derramada de Cristo, es ese cáliz, es ese vino que nos recuerda que gracias a la sangre nos ha purificado y Dios nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Entonces, cuando permanecemos en Dios, en Cristo, tenemos comunión con Él. Que la iglesia, cada fin de mes, antes de iniciar el siguiente mes, llevamos a cabo la cena del Señor, tal como Él nos mandó. Porque Él dijo en la cena: tanto he querido yo ahora compartir con ustedes el pan y el vino, que simbolizan mi cuerpo y mi sangre, porque seré entregado a muerte, crucificado en cruz, seré sepultado, pero al tercer día resucitaré. Y cuando se cumpla el tiempo, entonces volveré a tener esa cena con ustedes. Dice. Qué maravilloso, ¿verdad? Cuando se cumpla el tiempo, cuando nuestro Señor Jesucristo venga y lleguemos a esa patria celestial, podremos disfrutar nuevamente de la cena, que es la comunión con Cristo. Y eso hace que podamos permanecer en Dios. En 1 Juan 3, versículo 24 dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que en él permanecemos, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Qué maravilloso, ¿no? El Espíritu Santo se ha unido a nuestro espíritu, y entonces ese Espíritu es el medio para permanecer en Dios, y Dios permanezca en nosotros. Nosotros permanecemos en Él, Él permanece en nosotros. Él nos entrega su sabiduría, nosotros le entregamos nuestras necesidades. Y así, gracias al Espíritu Santo. En 1 de Pedro 1, versículo 23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Lo tercero es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es espíritu y es verdad. La palabra de Dios es viva y la palabra de Dios tiene poder para transformar todo nuestro ser interior. Y entonces, como hemos nacido de nuevo, ya no tenemos una simiente corruptible, sino incorruptible. Y la palabra de Dios nos hace permanecer en Cristo. Qué maravilloso, ¿verdad? Cierra tus ojos, alza tus manos, vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos a conocer, Padre, y estar seguros, Señor, que somos hijos tuyos. Hemos sido adoptados por ti, Señor, porque tu amor ha sido tan grande y es tan grande, Señor, que ahora somos llamados hijos de Dios, y eso es lo que somos, Señor. Te conocemos, te amamos, te obedecemos, Señor. Como hijos de Dios podemos tener esa comunión verdadera contigo. Podemos tener esa fe porque estamos seguros de nuestra adopción.
Tenemos al Espíritu Santo que nos guía. Nuestro Señor Jesucristo comparte su herencia con nosotros. Tenemos vida eterna, salvación y perdón de pecados. Tenemos poder y autoridad espiritual para andar en este mundo y cumplir con la comisión que nos has dado. Y siempre vivimos con la esperanza viva. Gracias, Señor, por ese gran amor, por ese amor que es sacrificial, incondicional y eterno, y es transformador. Gracias, Señor, porque siempre estás avivando la esperanza en cada uno de nosotros, y esa esperanza nos purifica, nos sigue perfeccionando, nos sigue transformando, nos sigue afirmando en nuestra decisión y en nuestra voluntad personal de permanecer en ti y de ser responsable con obedecerte fielmente. Cuando estamos conectados con Cristo, estamos conectados con esa pureza espiritual. Gracias, Señor, porque nos limpias. Gracias, Señor, porque nos renuevas. Gracias, Señor, porque estás perfeccionando, Padre Santo, y estamos dispuestos a ser limpiados de toda contaminación del cuerpo y del espíritu, ser perfeccionados en esa santidad con el temor de Dios. Gracias, Señor, porque como hijos de Dios nos enseñas a renunciar a la impiedad, a esos deseos mundanos, a esa vida sobria, a esa vida que no nos llevaba a la vida eterna, sino a la muerte. Tú nos haces alejar y nos das una vida sobria, justa, piadosa, guardando siempre esa esperanza viva. Gracias, Señor, porque permanecemos en Cristo y así podemos vivir la palabra de Dios. Podemos tener oración eficaz, constante y perseverante. Podemos obedecerte por amor y podemos cumplir el mandamiento de amar a nuestro prójimo y dar frutos en abundancia. Que nadie nos engañe. El que hace justicia es justo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y en Cristo estamos unidos. Y a Él esperamos su segunda venida. Señor, aquí está tu casa, la casa de Dios, palabras de vida eterna. Sigue, Señor, perfeccionándonos. Sigue, Señor, guiándonos. Sigue, Señor, concediéndonos, Señor, todo lo que necesitamos de acuerdo a tu voluntad, para que se cumpla tu propósito, tu plan que ya se ha establecido, Señor. Señor, cubre con ese manto, Señor, de amor, de paz, de gozo a todos los integrantes de tu iglesia, la casa de Dios, palabras de vida eterna, Señor. Y que sigamos cuidando nuestra santidad, Señor, andando en el camino correcto y perfecto que es Cristo. Gracias, Señor. Así seremos, esa iglesia vestida de blanco, sin manchas, sin arrugas, Señor, que espera tu segunda venida. Padre, gracias, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Somos hijos de Dios, apartados de todo mal para hacer el bien, para la gloria de Dios. Bendiciones, un abrazo. Nos vemos el próximo miércoles a las 7, edificados en la palabra. Bendiciones. Un abrazo. ¡Hey, iglesia! Tenemos buenas noticias para ti. Tus planes acaban de subir de nivel. Esta semana arrancamos algo que va a transformar tus noches. Los martes, 7 p.m. Un café, una Biblia y conversaciones que sí importan. Entre sorbos y versículos con la pastora María. Un espacio para hablar sin máscaras, hacer preguntas reales y salir más ligero de lo que llegaste. Los miércoles 7 p.m. Si eres de los que dicen, yo quiero entender bien la Biblia, esto es para ti. Edificados en la palabra con el pastor César.
Aquí vamos profundo, nada superficial. Vas a salir con fundamento, no solo emoción. Y los jueves, 7 p.m., juventud, pasión y fe sin filtros. Fe en voz alta con Yesenia Rosales. Aprendiendo a vivir lo que creemos, pero de verdad, allá afuera donde se pone a prueba todo. Y los domingos, 7 p.m., Herederos con Guinness y Merisabel Abregú. Estamos caminando por el libro de Éxodo. Sí, es un texto antiguo, pero aburrido no es para nada. Prepárate porque aquí hay risas, revelación, momentos que sacuden el corazón y otros donde vas a decir, eso era exactamente para mí. Porque el mismo Dios que abrió el mar sigue abriendo caminos hoy. Ya lo sabes, no es solo una agenda, es una semana para crecer, para conectar y para encender tu fe. La pregunta no es cuál vas a ver, la pregunta es, ¿te lo vas a perder? Nos vemos a las 7 p.m.